En este nuevo Mano a Mano estamos con Domingo Contesi. Un gusto, Domingo, ¿eh? Hola, Daniel. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está el puerto de Mar del Plata, en principio? Complicado, porque, mira, hoy justo leía una nota en un diario capitalino que hablaba que el sector pesquero era uno de los de mayor crecimiento de la economía nacional en este último año. Y esa nota reflejaba solamente una parte de la realidad, que es la captura de langostino, que se pescó mucho, generó más divisas y generó más exportaciones. Pero para el puerto de Mar del Plata, el langostino es una especie que no le mueve el amperímetro, porque el 90% pasa por el sur, y por el contrario, todas las especies que se capturan en Mar del Plata, principalmente la merluza, corvina, anchoita, están en una crisis seria, no crisis biológica, sino crisis de costo. Para que te des una idea, por ejemplo, los barcos costeros que pescan corvina, hoy el precio de la corvina está más barato que hace 4 años atrás. Y los costos, ni te cuento lo que han aumentado en estos últimos 4 años. Entonces, la realidad de toda la pesca marplatense está muy, muy complicada. Hablar de industria naval, ¿es un concepto tangible en este momento? ¿Es algo etéreo que anda dando vueltas por allí y de vez en cuando toca el piso? Y si lo analizamos históricamente es cada vez menos tangible, porque estamos a punto de desaparecer. Calcular que la industria naval argentina supo ser una de las principales de América del Sur. En la década del 60, 70 hasta mediados de los 80 teníamos en Argentina 35 astilleros de primera línea que construíamos buques petroleros, buques mercantes, buques de guerra. Hemos subsistido apenas 5 o 6 astilleros, y nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos a un nicho de mercado que es el de la construcción de barcos pesqueros, somos casi el único que hemos trabajado ininterrumpidamente, pero con muchísimas trabas, muchísimos obstáculos. O sea, se hace muy difícil ser industria naval en la Argentina. Y yo puedo dar fe en esto, ¿no? Desde los últimos casi 37 años, cada vez que fui al astillero y había una botadura, siempre había algo que Federico Contesi tenía para decir con respecto a lo que había que modificar, y nunca se ha modificado nada. Sí, la crisis es crónica, los problemas son crónicos y las soluciones son siempre las mismas, y lamentablemente no somos capaces de transmitirlas correctamente, no somos capaces de implementar esas soluciones que nos permitirían cambiar, pero del día a la noche, lo que es la realidad de la industria naval argentina, y también de la situación de la pesca, de la obsolescencia que tiene la flota, todas situaciones que hoy están en boga, ¿no? En esa carpeta, antes de grabar la nota, hacíamos referencia a la antigüedad de la flota, un tema que abordamos en la radio en su momento con respecto precisamente a ese informe, ¿no? Y sería muy interesante que se supiera específicamente la antigüedad en cada uno de los renglones de acuerdo al tipo de flota, al tipo de barco, ¿no? Mirá, el promedio de la flota argentina pesquera es de 36,6 años, pero si lo analizamos por estrato de flota, tenemos que los fresqueros más chicos, o sea, los costeros más pequeños de Radorrida, tienen un promedio de 53,5 años. Los dos que le siguen son los que habitualmente se construyen en el país, que son los fresqueros de 25 a 15 metros y de 40 a 25 metros, que tienen 28 o 27 años de antigüedad promedio. Pero después entramos en las flotas, por ejemplo, la fresquera de altura, de más de 40 metros de eslora, y tenemos 46 años. Estos son barcos que tardan una semana y que van a pescar al paralelo 46, 47, zonas bravas, y 46 años de antigüedad promedio. Con mucha tripulación también. Con mucha tripulación. Otro caso más grave, la flota tangonera congeladora, que vienen a ser los barcos más rentables de este momento, que pescan langostino, la mayoría de ellos propiedad de empresas de capitales extranjeros, 32 años. Los barcos poteros, 33 años, 33,6 años de antigüedad promedio. Calamar, ¿no? Calamar. Y la flota congeladora, que puede ser merlucera, que puede pescar vieira, que puede pescar distintas cosas, pero los barcos factorías más grandes, 35 años. Estos últimos tres congeladores, poteros y tangoneros congeladores, casi 100%, o sea, los dos primeros 100% barcos importados. Y los tangoneros congeladores 95% importados. O sea, la industria naval argentina solamente participó con el 5%. La realidad es que estos barcos, la gran mayoría, vinieron al caladero en calidad de usados. Entonces nosotros supimos crear una flota y renovar una flota con barcos usados.
entonces no podemos esperar que nuestra flota tenga una antigüedad promedio mucho mejor que esta, lo cual no sucede en ninguna parte del mundo. Ningún país del mundo tiene una flota con esta antigüedad promedio. En esa misma carpeta está el nivel de ingresos de buques que se han comprado fuera de la Argentina y los que se han fabricado en nuestro país. ¿En qué periodo? No, como te decía antes, históricamente ha sido siempre así, pero a mí me interesó reflejar el último año. En el último año ingresaron 8 barcos del extranjero que totalizaron 5.400 metros cúbicos de bodega, y como había 2 de esos barcos eran nuevos, la antigüedad promedio solamente de estos barcos fue de 18,37 años. Si no hubiera estado esos 2 barcos nuevos, claro, que han sido una buena excepción, porque habitualmente no sucede, la antigüedad ha sido mucho mayor. Y en el mismo lapso se construyeron, en realidad fueron 2015-2016, 3 barcos con 174 metros cúbicos, o sea, 5.400 metros cúbicos importados, 174 construidos en el país. Claro. Si veíamos esta foto en los 90, era mucho más grave, creo que era 150.000 contra 5.000. ¿Y por qué hablo de los 90? Porque fue el periodo donde se colocó, digamos, el equilibrio del caladero, y ahí fue donde hubo que aplicar luego medidas restrictivas, ¿no? Pero también la cantidad de metros hechos en Argentina eran más porque había más astilleros todavía funcionando. Sí, había más astilleros, pero fue tanta la invasión de buques del extranjero que igual la relación era enorme, 3-4%. ¿La presión impositiva qué papel juega en todo esto? Juega un papel determinante, pero no solamente en la industria naval, sino en toda la economía argentina. Hoy la verdad que es uno de los principales temas, y es lo que está generando que quizás que no vengan las inversiones y que no se generen inversiones dentro de las propias empresas argentinas, ¿no? Es una situación complicada la que vive el país. ¿Cómo se hace para sostener un astillero? Tengo entendido que tienen más de 50 empleados, ¿no? Sí, que es muy poco. Directos, ¿no? Sí, obviamente. Después están todos los subcontratistas, que son empresas que hace 30, 40 años que trabajan para nosotros, pero que no se desempeñan el 100% del tiempo dentro de nuestras instalaciones. A ver, nosotros también tenemos un grupo empresario dentro de la pesca que tenemos más de 900 personas empleadas. Entonces la preocupación por generar ese trabajo, ya sea para 50 personas del astillero o para las 900 personas de la actividad pesquera a lo largo de todo el país, es permanente. Cada fin de mes es una tarea titánica conseguir los fondos para pagar sueldos, para pagar las cargas sociales, y bueno, un poco es lo que vive cada empresario, que a veces no se transmite adecuadamente esa presión, esa dificultad permanente para poder llevar una empresa adelante en la Argentina que nos está tocando vivir. Alguna vez se lo pregunté a Federico, en más de una oportunidad. Ahora se lo pregunto al hijo de Federico Contesi, que está llevando adelante la rienda del astillero hoy en día. ¿Falta más que decisión política para torcer el rumbo de la historia en esta materia? Sí, sin lugar a dudas. Yo siempre trato de mirar hacia uno mismo, y creo que los principales responsables de estar como estamos somos nosotros. O sea, y aparte nuestros gobernantes son un reflejo de lo que es la sociedad argentina. Entonces, tenemos que empezar por casa y tenemos que aportar nuestro granito de arena. A pesar que a veces nos sintamos solos, nos sintamos que no somos escuchados por las autoridades, nos sintamos que estamos batallando contra molinos de viento, creo que hay que seguir. Y cada uno tiene que asumir una actitud igual, me parece, en su puesto de trabajo, en su empresa, ya sea pequeña o grande. Y bueno, creo que se va a necesitar decisión política, se va a necesitar un cambio generacional, se va a necesitar cambios de paradigmas. Ojalá que nosotros lo veamos, ojalá que nuestros hijos, aunque sea, los vean, pero es muy difícil. De la situación en que está la Argentina no se sale en una década o en 2, se sale en mucho más tiempo, lamentablemente. Domingo Contesi, muchas gracias, muy amable. Gracias a vos, Daniel.